Ok, ahora vamos a hablar, sí, vamos a hablar ahora sobre la equivalencia que tenemos con los transistores MOSFET. Entonces vean ustedes que este otro documento, que también como se los mencioné, está en el TEC Digital, resume todo lo más importante que vamos a usar a lo largo del semestre en relación con el MOSFET. ¿Ok? Entonces, ¿qué necesitamos visualizar aquí? Bueno, aquí también tenemos el modelo equivalente de gran señal. Igual como teníamos el gran señal de BJT, acá tenemos el gran señal para el MOSFET. Este es el símbolo, ¿verdad? De un MOSFET. Esos son los símbolos del MOSFET. Los dos símbolos representan exactamente el mismo transistor, solo que este de aquí asume que la terminal de cuerpo del MOSFET está conectada a la terminal del source, ¿verdad? O de la fuente. Entonces, esa es la única diferencia. En algunos circuitos eso no va a suceder, ¿verdad? El bulk no va a estar conectado o el cuerpo no va a estar conectado al source o a la fuente, sino que va a estar a otro potencial. Normalmente el cuerpo, cuando se fabrica el transistor, esta terminal del bulk, está conectado al nivel de tensión menor posible de todo el circuito. ¿Ok? Entonces, en algunos casos, cuando estemos usando polarización bipolar, es decir, más y menos, el bulb va a estar conectado a un potencial diferente de que no va a ser la referencia del circuito. Bueno, en la mayoría de casos que vamos a evaluar nosotros, analizar aquí, vamos a usar esta conexión de esta forma. Ok, en la mayoría, habrá algún caso en donde no. Y este sería el circuito equivalente de gran señal para el MOSFET de canal N. Entonces vean ustedes que aquí ya se cumple la teoría que ustedes vieron en el curso de elementos activos sobre la construcción de un MOSFET. El MOSFET, la corriente de compuerta o de gate de cero, no hay una conexión física ahí, ¿verdad? Porque es un transistor de efecto de campo. Y en el canal, en la terminal del canal o del gate, ahí hay un óxido de silicio semiconductor que no permite el paso de corriente, que sí sucede en el BJT. Entonces, en este caso, vean que no hay una resistencia como en el otro, ¿verdad? Que había una resistencia aquí no existe esa resistencia. La fuente dependiente de corriente del MOSFET, aquí está asociada a la corriente del MOSFET, esa es la expresión que ya ustedes conocen para el MOSFET, que es un medio de mu n por el Cox, por el W entre L, por el voltaje gate source menos el voltaje de umbral, eso elevado al cuadrado. Entonces, estos son parámetros propios de la fabricación del MOSFET. El mu n, esa sería la constante de permeabilidad eléctrica del material, y el Cox, eso sería la constante o la capacitancia del equivalente del óxido que se forma en la construcción del material, ¿verdad? Es una capacitancia. Entonces, mu n por Cox, en otros textos, todo este parámetro aparece como una constante Kn prima, así, o Kn. Nosotros la vamos a usar así, de esa forma, ¿verdad? Porque en el proceso de fabricación esos dos parámetros se conocen. W es el ancho de la compuerta y L es el largo de la compuerta. Entonces, eso es un parámetro de la compuerta. Y bueno, ya conocemos el VGS, es el voltaje entre la terminal gate y la terminal source. Observen nuevamente que el voltaje gate source es V minúscula, G mayúscula, S mayúscula. Es gran señal. Significa que este circuito es para gran señal. Aquí estamos hablando de cómo se analizaría desde el punto de vista de CD y CA al mismo tiempo. El voltaje umbral, ese no importa, ¿verdad? Si es CD o CA, es un voltaje propio, característico del MOSFET. Y aquí también tenemos, vean, la resistencia debido al efecto de modulación del canal RO. También tenemos ese efecto. Aquí está la tensión de salida, voltaje drain source. Entonces, este sería el modelo equivalente de gran señal. Vean las polaridades de las corrientes. La corriente IG0 no existe, la corriente ID va en esa dirección y bueno, evidentemente aquí tendríamos la corriente del source, es la misma corriente de la ID, ¿verdad? Entonces, aquí el modelo equivalente de pequeña señal pi,
Vean que es muy parecido al modelo equivalente. La diferencia es que en el BJT, recuerden que había una resistencia que se llamaba RP, aquí ya no existe, no está. ¿Por qué? Porque no hay corriente. Aquí la corriente IG es cero. No importa si es pequeño o gran señal, no hay corriente que entre hacia la compuerta del MOSFET, ¿ok? Minúsculas por todos lados, significa que sí, es el modelo equivalente de pequeña señal. También tenemos la transconductancia de pequeña señal y depende del voltaje gate source, que es el que está aquí. Ese es el modelo pi. Este otro modelo pi, vean que aquí ya tiene la resistencia debido al efecto de modulación de canales. De nuevo, esa RO la vamos a poder eliminar en algún punto dependiendo de los parámetros del circuito. ¿De acuerdo? Esa RO es una resistencia equivalente que se forma debido al efecto de modulación de canal que está ligado en el proceso de fabricación a la tensión de Early y a la corriente del drain. ¿Ok? Entonces va a depender mucho, hay que tomar bastante experiencia para saber cuándo la podemos eliminar y cuándo no, ¿de acuerdo? La práctica nos va a decir en qué momento podemos hacer una aproximación con o sin la resistencia RO. Modelo equivalente de pequeña señal T, observen, es el mismo esquema, la misma forma que tenía el BJT. En el BJT esta resistencia se llamaba RE, aquí le pusimos de una vez un nombre y es 1/GM, es el inverso de la transconductancia de pequeña señal. La resistencia RO aquí en este modelo T la pusimos de una vez. La fuente de corriente es la misma que en el modelo Pi, GM por VGS, ¿lo ven? La misma, la misma, la misma. En este otro modelo equivalente es I y la corriente I es la que pasa por la resistencia equivalente de emisor, perdón, aquí sería de fuente. Aquí tenemos el resumen de las ecuaciones. La transconductancia de pequeña señal se puede determinar utilizando cualquiera de estas expresiones. ¿Lo ven? Kn prima por WL por VOV. Ese VOV es el overvoltage, que es el voltaje gate source menos el voltaje umbral. Aquí es mayúscula, perdón. Voltaje gate source menos el voltaje umbral. Esto es CD y esto es CD. Entonces es una constante. La transconductancia de pequeña señal depende de esa constante en CD. El KN es un proceso y esto está asociado a la geometría del dispositivo o podemos utilizar esta otra expresión. Cualquiera de las dos nos va a dar el mismo resultado. La corriente del drain o del drenador es la que ustedes ya conocen, es U medio de KN prima W entre L por el VOV. Recuerden, ese VOV sigue siendo voltaje gate source menos el voltaje de umbral, ahí al cuadrado, ¿verdad? Esto. Entonces esa expresión ustedes ya la conocían. La resistencia, debido al efecto de modulación de canal, es el voltaje de Early entre ID. Vean que es una expresión muy similar a la del BJT, ¿verdad? En la del BJT era tensión de Early entre la corriente del colector. Aquí es tensión de Early entre la corriente del drain o el drenador. Ven, esta RO, esa es esta. Cuando el cuerpo o la terminal de cuerpo no esté conectada al source, entonces el modelo equivalente va a ser este. Vean que hay una diferencia cuando está conectado. Cuando estas dos terminales están conectadas, significa entonces que esta terminal estaría cortocircuitada con esta. ¿Lo ven? Si yo cortocircuito esta terminal, quiere decir que esta fuente ya no funciona, está en abierto. Y nos queda entonces el equivalente sería el circuito que ya hemos visto antes. Pero cuando la terminal de cuerpo no está conectada, entonces vamos a poner este otro circuito. Y esta, la transconductancia de pequeña señal debido al efecto del cuerpo, es una fracción de la transconductancia de pequeña señal ya conocida. Esa fracción X se calcula con este parámetro que está aquí, ¿verdad? Estos son eh, voltajes que se obtienen de manera experimental y en simulación también se pueden obtener haciendo un par de pruebas ahí en las librerías del sistema. Entonces, esto es un parámetro que es 2 phi f, ese es dos veces el voltaje de difusión que se obtiene cuando el cuerpo se eleva a un voltaje diferente de cero, ¿verdad? El voltaje fuente-cuerpo, ustedes se hace una prueba ahí, se pone una fuente de 1 voltio, por ejemplo, y se mide el voltaje de difusión, phi f, que está ahí. El gamma es un parámetro también del proceso. Entonces, todos esos salen del proceso. Entonces, esa es la forma. Normalmente este parámetro está entre 0,1
aproximadamente y 0,5. O sea, por ahí es que llega. O sea, ese es el valor que va a tener entre 0,1 y 0,5. Por ahí nos va a dar ese X. Modelo T y pi. ¿Cómo se relacionan? Entonces aquí hay una secuencia de análisis, ¿verdad? Yo tengo el modelo pi, y entonces yo simplemente reescribo el circuito de esta otra forma, ¿verdad? Esta fuente de corriente. Si yo colocara otra fuente aquí, es la misma. ¿Verdad? Eso es lo que estamos haciendo ahí. Y ahora quisiera saber, ¿verdad? ¿Cuál sería cuál sería el parámetro que yo tengo que asociar cuando hago esta unión aquí, ¿verdad? En esta terminal. Yo uno esto de acá y a ese punto de ahí le llamo X para saber qué valor va a tener o qué relación va a tener. Y entonces esa terminal X, vean ustedes que, em, o el análisis en ese nodo, yo voy a tener, el análisis en ese nodo va a ser esta corriente aquí es cero, entonces se extrae la corriente de aquí. Ahora vean ustedes que esta fuente que está aquí, GM-VGS, está en paralelo con este de aquí, VGS. ¿Lo ven? Queda en paralelo esto. Entonces, si yo quiero una resistencia equivalente en esa terminal vista desde X, de resistencia por la ley de Ohm es igual a voltaje entre corriente. Entonces, el voltaje es VGS. La corriente es GM-VGS. Esa sería la resistencia equivalente ahí, ¿verdad? La resistencia equivalente a una resistencia R', digamos, o Rx. Entonces vean ustedes que se van los VGS y me queda que esto es 1/GM, esa es mi R'X, que esa es la resistencia que queda ahí en el punto. Entre X, vean que ahí sigue estando, la corriente gate sigue siendo cero. eh, y entonces entre el punto X y el source hay esa resistencia equivalente y la fuente sigue estando ahí. Entonces esa es la relación que existe entre el modelo T y el modelo Pi. Ok, entonces vean que ese es el resumen de circuitos, son muy similares, los análisis son los mismos, lo que va a cambiar, ¿qué es? Bueno, que aquí el GM es con esta fórmula y en el caso de el BJT, la fórmula era diferente, era el GM, era corriente colectora entre voltaje térmico, aquí es esta expresión o esta otra, pero en el análisis es un GM, entonces nosotros podemos analizar los dos circuitos como si fueran el mismo, nada más que al final hacemos cambio de parámetros, dependiendo de si es MOSFET o si es BJT, los parámetros cambian, pero no, nada que no se pueda resolver usando los valores apropiados para VV, KN, IC, VT, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el análisis es prácticamente el mismo. Entonces, si nosotros hacemos un análisis para BJT o para MOSFET, vamos a llegar a una conclusión bastante similar, ¿verdad? Los valores tal vez sean diferentes porque un parámetro evidentemente no es correspondiente con el otro en cuanto a valores, ¿verdad? O rango de valores. Entonces, si tomamos este circuito de diagnóstico que ustedes ya analizaron, yo solamente voy a tomar esta parte de aquí, esta parte de aquí. Vean que aquí lo menciona, este es el circuito de polarización, el que está aquí, y lo demás es el amplificador. O sea, entre todo esto es un amplificador. A este cuadro que se ve ahí le podemos llamar amplificador 1. Y luego este otro cuadro 2 le podemos llamar a este amplificador 2. Entonces, si yo quiero encontrar un modelo equivalente, ¿verdad? Por ejemplo, quiero encontrar el modelo equivalente para un amplificador de voltaje. Modelo equivalente para un amplificador de voltaje. Y luego ya lo convierto al modelo equivalente de amplificador de voltaje y luego hago lo mismo con este. Encuentro el modelo equivalente de esta etapa 2 de un amplificador de voltaje. Y luego, ya teniendo los modelos equivalentes, simplemente los conecto, ¿verdad? Son dispositivos lineales. Si este tiene una ganancia de voltaje y este ganancia de voltaje 1 y este tiene una ganancia de voltaje 2, entonces como los dos son amplificadores y vamos a tener un modelo equivalente, la ganancia total de este, ¿verdad? AV total va a ser igual a la ganancia de la primera etapa por la ganancia de la segunda etapa. Entonces vamos a tomar la primera etapa, nada más, vamos a hacer el análisis. Entonces la primera etapa es solo esto. Vamos a tomarla y vamos a encontrar el modelo equivalente
para un amplificador de voltaje. Eso es lo que vamos a hacer en la próxima clase, ¿de acuerdo? Lo pueden ir avanzando, ¿verdad? Lo pueden ir avanzando, no hay ningún problema. Eh, el amplificador de voltaje o de tensión que vamos a evaluar es este. Entonces, ¿qué es lo que nosotros le tenemos que extraer? ¿O qué tenemos que extraer? Bueno, tenemos que encontrar la resistencia de entrada, Rin, la resistencia de salida, RO, y la ganancia de voltaje de circuito abierto. Esas tres expresiones a este esquema que está aquí. Perdón, a este. Entonces, tenemos que extraerle a este, tenemos que encontrar Rin, tenemos que encontrar AVO y tenemos que encontrar RO. Esos parámetros son los que nosotros necesitamos para convertir a la etapa 1 en un modelo equivalente de un amplificador de voltaje. Modelo equivalente de amplificador de voltaje. Pueden ir avanzando, ¿de acuerdo? Lo vamos a hacer la próxima clase presencial. Muy bien, gracias.